Con Raúl Guisao, es el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Y me gustaría inicialmente ver los efectos que ya se están sintiendo en la banca panameña a raíz precisamente del cierre de la mina de Donoso. Don Raúl, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación a su programa. Sí, en efecto, en cuanto a el impacto en lo que a la exposición crediticia se refiere del cierre de la operación minera, les comento que el año pasado, en noviembre del año 23, cuando se supo que el contrato pues era inconstitucional, en ese momento habían 145 millones de dólares de exposición directa a los empleados de la mina. La mayoría de los préstamos eran préstamos de consumo incluyendo los préstamos hipotecarios residenciales. La banca prestó fondos a los empleados de la mina porque había una buena fuente de repago y obviamente nos sorprendió cuando pues de una manera bastante digamos inesperada se suspendió el contrato y pues la banca en ese momento, como les dije, se vio afectada con una exposición de 145 millones a los empleados de la mina, pero además de los empleados de la mina, habían entre 80 y 100 millones de dólares de exposición a los contratistas, que eran proveedores locales panameños que daban servicios a la mina. Así que en total estamos hablando de casi 250 millones de dólares de exposición que había en noviembre del año pasado. Ahora les puedo decir, habiendo pasado pues casi 8 o 9 meses de ese momento, que la morosidad que tenemos específicamente de los ex empleados de la mina en el rubro de consumo personal, incluyendo hipotecas residenciales, por supuesto, ronda el 20%, y el saldo de crédito de los ex empleados de la mina a junio de este año 2024 es de 105 millones de dólares, es decir, que hubo una reducción de 40 millones de dólares en el saldo de créditos a los ex empleados de la mina. Y por otro lado, la morosidad de esa cartera, de los 105 millones que actualmente tiene de saldo esa cartera, es de 21 millones de dólares, es decir, 20% del total de los créditos a los ex empleados de la mina está en morosidad ahora mismo, y eso evidentemente es más alto que el promedio de morosidad del total de la cartera de crédito del sistema bancario, que es aproximadamente 4%. Así es que sí ha habido un impacto, y esto nuevamente tengo cifras de la exposición directa. Habría que ver también cómo está el saldo y la morosidad de aquellos contratistas del Estado que tenían contratos donde gran parte de sus ingresos provenían del contrato minero. Y por último, con relación a este tema, les puedo decir que también los bancos hemos tirado con un porcentaje mucho menor, pero ha sido aproximadamente de 2 millones de dólares. Los consideramos préstamos irrecuperables porque algunos de los ex empleados no han logrado reubicarse en la fuerza laboral y por ende pues no han podido pagar sus préstamos, y los bancos han castigado esos préstamos tirándolos a pérdidas. Sí, precisamente estaba, mientras usted desarrollaba, pensando en cuánto será la deuda de los proveedores, de las empresas, de los contratistas que hacían negocios con la minera también y que requirieron de financiamiento en la banca panameña. ¿Eso no se ha podido medir todavía? Bueno, como dije al inicio, estimamos entre 80 y 100 millones era el saldo de los contratistas de Cobre Panamá en noviembre del año pasado. No tengo cifras realmente de cómo se ha desempeñado esa cartera. Yo pensaría que algunos de esos contratistas pues tienen otras fuentes de ingreso
y esperaría que la morosidad de esa parte de la cartera esté mejor que la de los ex empleados de la minera, que como dije, algunos no se han podido reinsertar pues, en la economía formal como dije también, 20% del total de la cartera están en condición de moroso, que eso es mucho más alto que el promedio de la morosidad total de la cartera, que ronda el 4%. Así es que ha habido ciertamente un impacto del cese abrupto de la operación minera para la banca, aunque esto no es nada que a nosotros, desde el punto de vista de la solidez del sistema financiero, nos preocupe, porque los bancos contamos con reservas suficientes para hacer frente a esta situación. ¿Usted cuál cree que pudiera ser la solución para resolver este tema? ¿Renegociar el contrato con la mina para que se reactive la economía? ¿Que Panamá desarrolle o explote la mina directamente? ¿Cuál cree usted que pudiera ser la opción? ¿O simple y sencillamente el cierre total de la mina? Micrófono, por favor, don Raúl. ¿Se cerró? Sí. Ahora sí. Sí, gracias, Álvaro. Mira, yo siento que el gobierno nacional ya ha indicado que va a encarar el reto de renegociar el contrato minero, y así lo ha indicado el presidente de la República. Esto entiendo será a inicios del próximo año, según escuché en conferencia de prensa que tuvo el presidente de la República el jueves de la semana pasada. Así que yo tengo plena confianza en el gobierno nacional, en el presidente de la República y su gabinete, y creo que ellos están muy claros de cómo este tema se debe encarar. Pero así sea, que se reanude la operación minera con el único objetivo de iniciar el proceso de cierre, considero que es un tema que es necesario. Mire, desde mi punto de vista personal y como ciudadano preocupado por el tema, aparte de que yo he tenido la oportunidad de analizarlo desde hace varios meses. Yo fui a Donoso a ver las instalaciones de la mina, pude ver la gran inversión que hay ahí, y además he hecho otros estudios con relación a este tema, y yo soy particularmente, como ciudadano, dije, más que hablando en nombre y representación de los bancos en esta ocasión, nosotros somos un país con muchos retos y somos un país pobre en vías de desarrollo, y desde mi punto de vista, Panamá no debe darse el lujo de desperdiciar las oportunidades de explotar todas las fuentes de prosperidad que la naturaleza nos ha confiado, y además enfrentar arbitrajes multimillonarios a nivel internacional, que seguramente ustedes ya saben. La semana pasada se presentó otro arbitraje por 5.000 millones, y el total de los arbitrajes internacionales presentados contra el Estado panameño por el cierre de las operaciones mineras actualmente es de 63.000 millones de dólares. Eso es mucho más que la mitad del Producto Interno Bruto del país. Y eso es, yo no estoy diciendo que Panamá necesariamente tenga las de perder en estos arbitrajes, pero es una contingencia con la cual yo preferiría no vivir. Además, mire, la minería bien puede desarrollarse con responsabilidad y cuidando el medio ambiente, que sin duda es la más grande riqueza que posee nuestro país. Pero tengamos algo claro: todas las operaciones mineras a nivel mundial tienen un plan de cierre ordenado y autofinanciado que demora años. Y el proceso de cierre de la mina en Panamá quedó en un limbo con el gobierno anterior. Desde que en noviembre del año pasado se dio el fallo de la Corte Suprema, nadie supo nada. Yo tuve contacto porque a mí, y de hecho yo no los conocía, pero a mí me llamaron ejecutivos de la empresa minera para ver cómo podíamos, a través de nuestro gremio, poder apoyarlos en entablar comunicación con el gobierno, porque aparentemente la comunicación se cortó después del 28 de noviembre, cuando se dio el fallo, y eso pues ciertamente ya este gobierno ha indicado que ellos sí van a tomar cartas en el asunto.
pero en todo caso, la mina, de mi punto de vista, debe comenzar a producir para pagar su propio cierre. Y para que el cierre de la mina se haga de manera correcta, yo creo que todos los sectores de la sociedad van a tener que de alguna manera ceder. Usted planteaba un punto que puede ser interesante. Yo hablo de renegociación y esa renegociación puede incluir todo. Yo creo que aquí el Estado bien podría ser el dueño y que quede claramente establecida que el Estado es el dueño de los yacimientos de cobre, como en efecto lo es, y puede cambiar de manera importante lo que era el contrato anterior. Pero mi punto es que esa mina y esa operación, acuérdense que el hueco ya está hecho, por decirlo de alguna manera, y eso no se puede quedar abierto. Tenemos conocimiento de experiencia de otros países. En este caso, específicamente, miremos a Costa Rica, que tiene la mina de Cruzitas, que quedó abandonada por muchos años, y yo que he tenido la oportunidad de conversar con banqueros de Costa Rica y otras autoridades, incluso de Costa Rica, me han indicado que lo que ha ocurrido en Cruzitas, una mina que quedó al garete, porque igual se suspendió un contrato, dice que lo que ha ocurrido allí en los últimos años, y estoy hablando de 10 años, es explotación de minería ilegal con todo lo que eso conlleva. Minería ilegal con, dice que ahí, que eso sí ha dañado el medio ambiente porque no hay ninguna, lo hacen obviamente como una explotación pues, ilegal, y reitero, y ha dañado el medio ambiente, hay trata de personas, hay enfermedad, hay, o sea, todo lo que no queremos que ocurra aquí. Miremos a nuestro vecino país y aprendamos de esa experiencia. Entonces yo creo que aquí en la renegociación podemos pensar en todo, empezar a dibujar cómo queremos, si queremos que el Estado sea el propietario de la mina y le demos de alguna manera el derecho de operación a una compañía minera, sea esta o cualquier otra, bienvenido, pero eso, lo que está hoy ahí, hay que reiniciar la operación para poder entonces sanearlo. Y yo, como les digo, estuve en Donoso a inicios de año y conozco el lugar. Bien, Rolando. Buenos días, señor Guisado. Buenos días, Rolando. Lo he escuchado con atención y coincido con usted en muchos planteamientos. Lo que me preocupa de todo esto, señor Guisado, es que Panamá es un país pequeño y se firmó un contrato con unas empresas de alto vuelo. Ya no solamente es la mina de Donoso la que está demandando al Estado panameño, también se está demandando, Cerro Quema también está demandando a Panamá por la moratoria. Entonces, esto me lleva a concluir que tenemos un serio problema. En efecto, lo preferible es que Panamá no enfrente estos problemas legales, porque nos va a costar no solamente muchísimo dinero, no digo que no tengamos oportunidad de ganar, sino que esto conlleva una serie de gastos terriblemente altos que nos ponen en una situación muy difícil. Y vuelvo al tema de qué debemos hacer como país. Indudablemente, si nosotros tuviéramos instituciones fuertes, si nosotros tuviéramos un gobierno institucional, pero aquí las cosas cambian con cada gobierno y al final como que terminan siempre en lo mismo, o sea, todo para allá, poco para acá. Entonces, yo creo que al mismo tiempo que vemos la solución de este problema, Panamá tiene que enfrentar el hecho de que no podemos seguir siendo lo que somos si queremos estar en grandes ligas con empresas como estas. La institucionalidad viene a ser todo en un país como este respecto al poder que tienen estas empresas cuando llegan a poner este tipo de demandas. Probablemente hay allí un asunto que nos beneficia a todos, y es que desde el momento en que este contrato fue firmado,
prácticamente fue demandado rápidamente y las empresas que hicieron las inversiones sabían de la existencia de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Y entonces nosotros tenemos que pensar, señor Guisado, es que si no resolvemos también nuestros problemas internos, también esto va a tener repercusiones a futuro. Porque si bien, y el problema de esto, señor Guisado, es que si un gobierno no tiene la credibilidad, que fue lo que le pasó al señor Cortizo la vez pasada, si no tiene la credibilidad para llevar a cabo estos cambios, difícilmente las cosas puedan cambiar porque no, la gente no recibe esa confianza, no recibe esa forma de proceder a favor del Estado. Entonces, tenemos ahí un problema muy serio, señor Guisado. ¿Cómo hacer para que el Estado panameño sea creíble ante sus propios ciudadanos para resolver problemas que nos afectan a todos? Sí, gracias, Rolando. Mira, yo coincido plenamente con su planteamiento. La institucionalidad, sin lugar a duda, es de suma importancia para la credibilidad del país. En este caso particular, nuevamente, yo me siento optimista por lo que he visto del nuevo gobierno. El presidente Mulino ha dicho que lo primero que corresponde hacer ahora es iniciar un estudio de impacto ambiental que entiendo podría tomar de 4 a 5 meses una vez inicie el mismo. Y también considero que el país tiene de alguna manera la garantía de que el ministro de Ambiente es una persona que conoce del tema y siempre se ha preocupado por la protección de la naturaleza y de la fauna en nuestro país. Recordemos que el señor Juan Carlos Navarro fue director ejecutivo de ANCON por 12 años y sin duda para nuestro país es importante que se cumpla con estándares internacionales que garanticen la protección adecuada del medio ambiente al tiempo que permitan el derecho de los vecinos del área de vivir con confianza en un ambiente sano para ellos y para sus familias. Pero yo nuevamente tengo mucha confianza en el nuevo gobierno, no solamente con muchos de los nombramientos que ha hecho el presidente Mulino, sino que conozco de su trayectoria y estoy claro en que él vino a mejorar el país y a tomar decisiones y creo que así va a ser. Mire, y también les comento que desde mi punto de vista, aquí la falta de información hizo que el tema minero generase tanto conflicto social en Panamá durante el último trimestre del año pasado. La manera como se aprobó el contrato minero en octubre del 2023 no fue la correcta, faltó información y la sociedad debió educarse más sobre el tema de la minería. Entre más se explique un tema como este y se presente a la sociedad civil los beneficios y posibles impactos de la operación en nuestra economía, seguramente más confianza se generará entre la población. Nada más para que tengamos en mente algunas cosas. En el año 2023, las finanzas públicas fueron impactadas adversamente con el cese del proyecto Cobre Panamá, debido a que la economía hubiese crecido 9% en vez del 7.3% que creció. Es decir, los disturbios y cierre de calles a lo ancho y largo del país en octubre y noviembre del año pasado nos restaron crecimiento económico y eso afectó pues a mucha gente, particularmente, como sabemos, a agricultores, por ejemplo, de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, que pues vieron desafortunadamente perder sus productos a raíz del cierre de calles. Pero también, hablo de educación, porque miren, yo les digo algo, yo tuve la oportunidad de viajar a Chile en mayo de este año en funciones distintas, pero aproveché mi visita a Chile para reunirme con ejecutivos de la Sociedad Nacional de Minería en ese país. Ahí me reuní con el presidente de su junta directiva y con el gerente general. Resulta que, y digo Chile porque Chile es un país de tradición minera. Esta Sociedad Nacional de Minería existe desde 1883
y aunque Chile, por supuesto, tiene condiciones donde se explota la minería a cielo abierto en condiciones distintas a las de Panamá, porque allá se hace no en área tropical, sino en área desértica, el gerente de esa Sociedad Nacional de Minería me dijo que él conocía perfectamente la operación de First Quantum en Panamá porque había estado varias veces acá y me dijo que las instalaciones y la tecnología que tenemos acá es de primer mundo y me dijo que con todas las minas que hay en Chile no hay nada que se le parezca a lo que tiene la subsidiaria de First Quantum en Panamá. Es decir, me habló muy bien, incluso siendo un competidor de Panamá, me dijo, mire, yo conozco eso y lo que ha ocurrido en Panamá es inédito. Yo nunca he visto cómo se ha cerrado una mina de esa manera. Y otra cosa, señores, Rolando y Álvaro, los minerales críticos como el cobre son fundamentales en el proceso de transición energética. Parece de hecho contraintuitivo, pero si queremos nosotros electrificar nuestro transporte y otros procesos para dejar de ser dependientes en los combustibles fósiles, que eso sí causan daños al medio ambiente, la minería de cobre es importante. Si se desea de alguna manera preservar el medio ambiente, es vital entender que la minería responsable es necesaria para el desarrollo y bienestar de la población. Yo nuevamente siempre he hablado de hacer las cosas bien y de conseguir un contrato que sea favorable a los intereses nacionales, pero lo que está ahí, que es un hueco abierto, eso hay que permitir que la operación minera empiece a andar para que cubra y sufrague el gasto de cerrar esa operación minera. Y si desde mi punto de vista fuera, yo no solamente abriría la mina para cerrarla, pero no me corresponde a mí tomar esa decisión. Yo aprovecharía nuevamente, como dije al inicio, el recurso natural que nos ha dado la naturaleza. Mire, si Panamá no hubiera hecho el canal de Panamá cuando lo hizo y abrió las puertas al mundo en 1914, Panamá seguramente fuera un país distinto al que tenemos hoy y no hubiera el progreso. Hoy día el canal de Panamá aporta más de 2.500 millones de dólares al Tesoro Nacional. Y que si tuvo o no algún impacto en su momento en el medio ambiente cuando se construyó, seguro que lo tuvo, pero el desarrollo económico requiere de toma de decisiones de este tipo. Entonces yo nuevamente creo que aquí lo que hay que hacer es evaluar, reoperar la mina, así sea que sea para cerrarse. Y por último, les comento, miren, desde mi punto de vista, aquí hay otros gremios que son más representativos que el que yo represento, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Centro Nacional de Competitividad de la PEDE y la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. Yo creo que ellos seguramente también se han pronunciado o se estarán pronunciando sobre este tema. Yo quizás fui el primero en hacerlo porque nosotros tuvimos el evento más importante de la Asociación Bancaria hace 2 semanas y en mi presentación analizando los retos y oportunidades que tiene el país como parte de un plan estratégico para el Centro Bancario Nacional, yo hice referencia a este tema, pero seguramente estos gremios que son más representativos que el nuestro y a quien más quizás corresponde opinar sobre el tema, lo van a hacer. Y creo que tenemos coincidencias en la manera como vemos este tema. Bueno, ¿algo que acotar? No, yo... Lisbeca, para cerrar, que tengo ya Paxi sí. por ahí. Señor Quesada, solamente invitarlo quizás a revisar un poco el argumento que planteó sobre que muchas de las personas que estaban en las protestas del año pasado al finalizar solamente estaban allí quizás por falta de información, que hubo muy poca información. Creo que había muchas personas allí que sustentaban su participación, o muchos de los que se expresaron sustentaban su participación en contra de ese contrato, no solamente por el deficiente contrato que se
negoció en la Asamblea Nacional. Habían otros argumentos ambientales muy valiosos que hay que considerar. En todo caso, también dando seguimiento a algunas de las cosas que usted mencionó durante la entrevista, mencionó que habían algunas carteras de préstamos que hoy el sector bancario daba por perdidas. ¿Existe la expectativa de poder abrir para cerrar esta mina justamente para recuperar esas carteras por parte del sector bancario o ya definitivamente se dan por perdidas? Mire, por suerte solamente han sido $2 millones el total que hasta el momento han sido tirados a irrecuperables, o sea que es un porcentaje bajo, pero como le dije, hay 20% que está en morosidad. Después de morosidad, de acuerdo a las normas bancarias, pasa a préstamo vencido, y una vez que está vencido, entonces sí corresponde quizás evaluar tirar a irrecuperable, que son distintas categorías en las cuales se clasifican los préstamos, pero yo quiero pensar de forma optimista y pensar que algunas de estas personas ya habrán encontrado cómo insertarse de nuevo en la economía y que van a poder de alguna manera retomar pues los compromisos crediticios que adquirieron en su momento cuando contaban con una estabilidad laboral y con una fuente importante de trabajo. Y por último, Liz Beica, yo algo le comento, es más, desde mi punto de vista, y entiendo lo que usted me dijo, y sí, hay argumentos, por supuesto, que hay gente que estaba informada del tema, sin duda, pero desde mi punto de vista yo creo que lo que ocurrió el año pasado era un malestar generalizado con la gestión del gobierno anterior, y desde mi punto de vista, la mina, que tampoco necesariamente manejó las cosas bien, resultó como el chivo expiatorio en este proceso, pero yo creo que mucha de la gente que al inicio iba a la calle, porque he tenido la oportunidad de hablar con gente que fue a la calle, me decían que era una protesta generalizada, no solamente por el contrato minero, era por el sentir y el manejo que el gobierno nacional estaba dando en la gestión en general. Así es que ese es mi punto de vista con relación a este tema. Como digo, seguramente hay quienes muy bien fundamentados argumentan en favor del medio ambiente. Yo no soy ambientalista ni experto en esto, pero de lo que yo he visto y conozco, sé que se puede hacer minería responsable, y mi punto es que lo que está ahí no se puede dejar como está, eso hay que cerrarlo, y la única manera de cerrarlo es poner a producir la mina para financiar el cierre del hueco que hay ahí. Así es que esa es mi observación. Bien, gracias don Raúl Guisado, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, por compartir con nosotros en la mañana de hoy su visión en torno a este tema. Esto apenas está comenzando realmente, porque va a haber un debate nacional en cuanto al futuro de la mina y la minería en nuestro país. Gracias, excelente día. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.